Buenos días, mi nombre es Marcia Mora y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este curso, en el cual conoceremos cómo generar búsquedas y reportes en NetSuite. Este será presentado por nuestra gerente de preventas, Elisa Martínez de Velasco. En caso de tener alguna duda durante el curso, favor de anotarla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiéndolas. Si el tiempo no nos da la oportunidad, se le responderá vía correo electrónico. Sin más preámbulo, los dejo con Elisa. Gracias, Marcia. Hola a todos, buenos días. Buenos fríos días, ¿verdad? ¿Qué onda con el clima? Me encanta dar este curso porque me divierte muchísimo esta parte de los reportes y las búsquedas. Voy a apagar mi cámara, quería saludarlos a todos. Voy a apagar mi cámara porque, bueno, para evitar cualquier tema con el internet, ¿de acuerdo? Nada más quería saludarlos a todos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de las búsquedas y reportes que nos da NetSuite o que nos provee NetSuite y de cómo vamos a configurarlos y cómo podemos jugar con ellos. Posterior tal vez tengamos otra plática de la parte de Analytics. Ahorita vamos a ver nada más la parte de búsquedas y reportes, ¿de acuerdo? Y pues obviamente estas búsquedas y reportes lo que nos va a permitir es la explotación de toda la información que nosotros tenemos en el sistema, ¿no? Ustedes saben que ya NetSuite trae más de 200 reportes configurados, pero lo padre de esta herramienta es que además nos permite también configurarlos nosotros mismos. Pueden ser configuraciones que hagamos de ya un reporte o alguna búsqueda que tengamos realizada o que nos traiga el sistema por predeterminado, o podemos generarlo desde cero, ¿no? Muchas veces nosotros recomendamos hacerlo ya sobre alguna que esté, porque pues hay que agregarle, quitarle, ponerle, pero hay veces que pues quisiéramos experimentar un poco y entonces podemos generarlos desde cero. Algo que nos ayuda mucho, por ejemplo, dentro de esta parte de reportes y búsquedas, es que podemos hacer este tipo de highlight de información, ¿no? Podemos, por ejemplo, jugar con los colores, ¿no? Que podemos hacer nuestras búsquedas tipo semáforo para que nosotros visualmente tengamos la información, ¿no? No tanto estar verificando punto por punto, sino la parte de la visualización, ¿no? De estos reportes. Además de que nos permite hacer agrupaciones, ¿no? Para poder, por ejemplo, tener sumas o contar cuántos leads nos han llegado, ¿no? Esta parte es súper importante que aprendamos a utilizarla porque nos va a ayudar a tener esta mayor explotación de la información y poder jugar con todo lo que nosotros tenemos en el sistema. Muchas veces, ¿no? Tenemos en la cabeza como un reporte que nosotros usamos siempre, que necesitamos y tal, pero pues tal vez viéndolo de otra forma o jugando con estas agrupaciones podemos tener una información muchísimo mejor, más certera y más concisa, ¿no? Algo también importantísimo es que dentro de todos los reportes y búsquedas nos va a permitir, obviamente, esta parte por permisos de rol, ¿no? Entonces, vamos a poder exportarlos a Excel, a CSV, a PDF. También vamos a poder programar estos reportes para que nos estén llegando cada cierto tiempo, para que le lleguen a alguien dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, dentro de las búsquedas, si hay algún campo, ¿no? que haya cambiado, que me mande ese tipo de alertas para que yo sepa que algo está cambiando dentro del sistema, ¿no? Que es súper importante y ustedes van a poder ver también dentro de la ayuda en NetSuite y dentro del Suite Answers van a encontrar videos de cómo generar estos reportes y búsquedas y todos empezamos con lo mismo. Siempre tenemos que tener bien definido cuál es la información que se requiere, porque tenemos que recordar que dentro de NetSuite, ¿no? Las tablas a las que vamos a tener acceso van a depender desde dónde partamos. Por ejemplo, si yo quiero saber desde la factura, por ejemplo, qué cotización se generó
Obviamente, desde la factura no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque natural del sistema vamos a tener este link hacia 2 tablas únicamente. Entonces, si yo necesito saber todo este contexto de la factura, desde qué cotización, entonces necesito tener bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? Porque nuestro punto de partida será entonces la orden de venta. ¿Por qué? Porque la orden de venta nos va a permitir tener ese link hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Esas 2 tablas para que nosotros tengamos esa información. Entonces, siempre ayuda mucho que cuando necesitamos, por ejemplo, nos piden no sé, un reporte de cuántos prospectos han llegado. Hay que tener como bien en claro, ¿no? ¿Qué parámetros son los que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los parámetros que quiero para esta búsqueda? ¿No? Estamos hablando de que estamos buscando prospectos. Vamos también a hablar de que se han generado en cuánto tiempo, ¿no? Entonces ya nos está hablando de que necesitamos un filtro, un criterio de fechas, ¿no? Estamos hablando de un estatus, ¿por qué? Porque es el prospecto, no el cliente, no el lead, ¿no? Y el prospecto, ¿en qué estatus? Si nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes estatus y quiero saber cuáles son los prospectos que están en negociación o cuáles son los prospectos que les entregue cotización, por ejemplo, ¿no? Entonces, es súper importante que antes de que nos sentemos a hacer nuestro reporte, tengamos bien definido cuál es la información y cuáles son los parámetros que requiero. Obviamente, ya que empezamos a hacer la búsqueda, pues se nos van ocurriendo X, Y, Z cosas que podemos ir agregando, pero siempre tenemos que tener eso claro para saber nuestro punto de partida, desde dónde vamos a empezar a generar esas búsquedas, ¿ok? Obviamente, también tenemos que conocer el nombre del campo, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo, buscar o agrupar, como lo vamos a hacer ahorita, mis clientes por categorías, pero mi campo no es categoría, se llama lead source o se llama, no sé, fuente de cliente interesado, ¿no? Pues obviamente si yo busco categoría nunca lo voy a encontrar. Entonces, es bien importante que conozcamos la información, cómo la tenemos en el sistema. Y también es bien importante conocer cuáles son las transacciones que me dan qué información. Muchas veces queremos, por ejemplo, no sé, hacer una búsqueda de todas las transacciones que tienen un impacto de débito o un impacto de crédito, pero, por ejemplo, si yo agrupo pólizas y si agrupo, no sé, si quiero agrupar pólizas y cheques, no me lo va a permitir el sistema. ¿Por qué? Porque los parámetros dentro de una póliza son diferentes a los parámetros que tengo en un cheque, ¿no? Si yo quiero colocar un estatus, obviamente el cheque no tiene estatus, por eso no me va a dar información. Entonces, también es bien importante que conozcamos cuáles son las transacciones y cuál es la información que tiene cada una para que nosotros podamos jugar con esto, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación para conocer este tipo de cosas? Pues simplemente que nos echemos un clavado, ¿no? Hagamos este intento o este juego de información, ¿no? Porque ahí es donde vamos a aprender y a entender qué es el parámetro que nos está rigiendo esa búsqueda o ese reporte, por ejemplo, ¿no? También importante, muchas veces hacemos nuestras búsquedas y de pronto se me empieza a duplicar la información. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Ese campo tiene una XY variable que hace que me duplique las líneas, ¿no? Entonces, también es importante que conozcamos ese tipo de cosas para poder tener nuestra información más certera, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad, Marcia? No, ninguna. Perfecto, entonces vamos a pasar al sistema. Algo que también vamos a ver y que, bueno, si nos da tiempo lo vamos a pasar, es que nuestras búsquedas y reportes los vamos a poder jalar en nuestro dashboard. Si ven, por ejemplo, aquí yo tengo esta parte, el highlight que les decía, ¿no? Nosotros podemos jugar con este tipo de cosas
para que visualmente sea mucho más impactante, ¿no? Poder hacer eso, pero todas nuestras búsquedas las vamos a poder jalar a nuestro dashboard. Entonces, también si nosotros necesitamos, por ejemplo, los recordatorios, todo esto lo vamos a poder hacer desde nuestros reportes o búsquedas que tengamos realizadas, ¿de acuerdo? Voy a iniciar por la parte de los reportes. Y aquí, muy a mi personal gusto, ¿no? Se me hace muchísimo más fácil trabajar o obtener la información de una búsqueda guardada. Sin embargo, obviamente, aquellos que ya conocemos y que ya hemos trabajado, por ejemplo, con NetSuite, ¿no? Sabemos que, bueno, el formato sí es diferente, ¿no? El formato que yo estoy viendo en un reporte, pues va a ser diferente al formato que yo estoy viendo en una búsqueda, ¿no? Este formato ya es un reporte tal cual, ¿no? Y acá vamos a ver esta búsqueda, que es lo que me va a presentar todos los registros que yo tengo dentro de esa transacción, ese registro, no valga la redundancia. Entonces, vamos a iniciar por la parte de los reportes. Cada reporte que nosotros tenemos dentro del sistema, cualquiera de estos que ya están configurados, vamos a encontrar que nos va a mostrar un resumen y también un detalle. Importante, nosotros vamos a poder personalizar de nuevo. Obviamente vamos a depender de los permisos que tengamos en el rol, pero vamos a poder personalizar tanto el detalle como el resumen. Tal vez el resumen a mí me funciona así, por ejemplo, este es el resumen de mis proveedores, mis compras por proveedor, ¿no? Yo tengo el proveedor y el monto de la compra y tal vez el resumen me funciona así. Pero si yo me voy al detalle, ¿no? Aquí estoy viendo, por ejemplo, la factura de compra, ¿no? Y en realidad lo que yo necesito es aquí tener más información. Entonces, cualquiera de los dos, valga, ya sea de la parte del resumen o de la parte del detalle, los vamos a poder personalizar. Al igual que la parte de aquí abajo, los filtros. Recuerden que en la parte de reportes, los filtros los vamos a tener en la parte inferior. Y ahorita que veamos las búsquedas, los filtros los vamos a tener en la parte superior. Sin embargo, funcionan prácticamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, voy a proceder a configurar o personalizar este reporte que ya está hecho. Y muchos dirán, no, pero es que si lo voy a personalizar. Bueno, algo importante es que en todos nuestros reportes vamos a tener aquí el botón de guardar o de guardar como. ¿Por qué aquí solo me sale guardar? Porque este es un reporte que ya está, digamos que es de base de NetSuite. NetSuite no nos va a permitir sobreescribir los reportes que ya tiene hechos. Siempre nos va a dar la opción de guardarlo como, ¿no? Aunque diga aquí guardar, esta parte es porque siempre es un guardar como. A diferencia de los reportes, por ejemplo, que yo tenga realizados, ¿no? Ahorita que personalicemos si alguien más lo quiere personalizar, siempre le va a dar la opción de guardar como. Entonces, es bien importante que también pongamos mucha atención para no sobreescribirle a alguien más el reporte, ¿de acuerdo? En esta parte de los reportes vamos a tener del lado izquierdo las tablas que nos va a mostrar dentro de este reporte. Si yo, por ejemplo, fuera a una parte a un reporte de los artículos de inventario, por ejemplo, vamos a irnos a la rentabilidad del inventario, ¿no? Si yo en este reporte le doy personalizar, las tablas que me va a mostrar del lado izquierdo son diferentes a las tablas que me está mostrando por la parte de compras. ¿Por qué? Porque NetSuite ya segmenta de acuerdo a la información, ¿no? que yo estoy queriendo traer. Por eso les decía yo, bien importante que sepamos desde dónde, ¿no?
porque de acuerdo a la información o la base que yo tome es las tablas que me va a estar mostrando para poder personalizar mi reporte. Por ejemplo, si yo quiero traerme a este reporte, ¿no? Y aquí si ven, estamos dentro de la parte del detalle, ¿ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, traerme algún campo del proveedor, aquí me va a mostrar todos los campos que nosotros tenemos dentro del proveedor. Entonces, por ejemplo, yo quiero traerme el RFC, simplemente selecciono el campo y lo voy acomodando donde yo lo necesito. Yo puedo usar estos botones para desplazarlo a la izquierda o a la derecha o simplemente tomarlo y arrastrarlo, ¿no? Aquí si ven tenemos la parte del agrupado que les platicaba. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir tener ese anidado, ¿no? Dentro de mi reporte para ir haciendo el drill down, ¿ok? Esto es lo que me va a permitir el drill down. Entonces, si yo, por ejemplo, no quiero agruparlo por proveedor o por tipo de proveedor, ¿no? Entonces yo simplemente muevo esta para la derecha y puedo mover, ¿no? Para que ya no me esté agrupando por tipo, pero sí me está agrupando ahora, por ejemplo, por el RFC, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo hacer este tipo de agrupaciones, ¿no? Y puedo, de hecho, además, hacer más de una agrupación. Yo puedo también decirle que me agrupe tanto por tipo como por, no sé, cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, así de fácil puedo ir yo agregando, así como también puedo eliminar. Por ejemplo, a mí no me sirve de nada la nota. Yo le puedo decir eliminar columna y listo, ¿no? Si yo me paro aquí y le digo grupo con la columna previa, entonces ya estamos haciendo esa agrupación de 3, por ejemplo, ¿no? Voy a quitarlo porque no quiero agrupar por el RFC, solo quiero agrupar por la parte de tipo, por ejemplo, ¿no? Y aquí abajo vamos a tener esta etiqueta de columna. Si bien mi campo como tal se llama tipo, ¿no? Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, categoría. ¿Por qué? Porque así es como lo conoce mi jefe, ¿no? Y entonces, así es como le voy a mostrar el reporte, aunque nosotros sabemos que este campo es el de tipo porque es el que estoy trayendo desde mi registro, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede desde la transacción. Y aquí, por ejemplo, si ven, estas son las tablas a las que puedo tener acceso desde el proveedor, ¿ok? Dentro del proveedor, yo voy a tener estas subtablas, ¿no? Digamos, que son las que yo puedo ir también trayendo. Por ejemplo, si el proveedor tengo asignado un método de pago, por ejemplo, yo podría jalarlo, la información de esta tabla aquí. Y por el otro lado, ¿no? Tenemos ya la parte de compras. Entonces, voy a minimizar esto y ahora voy a abrir la parte de compras, que me va a traer toda la información de mis transacciones de compra. Igualmente puedo seleccionar cualquiera de mis campos y la parte importante es que además si tenemos campos personalizados, por ejemplo, como este, ¿no? También los voy a traer a mis reportes y también me va a mostrar todos estos tablas, ¿no? Que podemos tener, que son estos vínculos que les platicaba, ¿no? Entonces, podemos tener todas estas tablas y, por ejemplo, puedo desde aquí seleccionar cualquiera de mis tablas y traer esa información. Por ejemplo, yo dentro de mi registro, dentro de mi base, yo he configurado algunas pólizas de seguro que están relacionadas a los diferentes clientes y que de acuerdo a eso pueden jalar órdenes de compra, por ejemplo. Entonces, yo yo quiero desde aquí de la póliza traerme el nombre del cliente, ¿no? Que está relacionado a esa póliza. Este número de póliza yo lo puedo encontrar acá arriba porque es un campo que yo tengo dentro de mi compra, ¿ok? Entonces, yo puedo buscar aquí y como tiene el gatito, no sé por dónde va, pero
yo puedo buscar aquí el campo de póliza, ¿ok? Y desde acá abajo puedo también traerme la información que tengo en este registro, porque este registro, como les decía, está ligado a mi compra. Entonces, me va a traer cualquiera de estos que yo necesite. Vamos a, por ejemplo, jalar el ID de la póliza, ¿no? Y voy a jalar el cliente. Y dentro de todos nuestros reportes, cuando estemos configurando, vamos a tener esta parte de vista previa. ¿Para qué? Para que no tenga yo que guardar y volver a editar y guardar y volver a editar, sino simplemente puedo ir viendo cómo se va viendo mi reporte conforme voy generándolo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, me sale el RFC, en los otros no lo tengo configurado, por ejemplo, por eso no me sale. Aquí en estas compras no voy a tener ninguna póliza amarrada, entonces no me sale la información, pero así es como voy a ir construyendo mi reporte, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo regresar y volver a la personalización para seguir quitando o poniendo estos campos. Dentro de nuestros reportes, aquí vamos a tener este campo de agregar fórmula. Las fórmulas que nos permite dentro de los reportes van a ser ya fórmulas que tenemos aquí, por ejemplo, sumar X y Y, diferencia, porcentaje o multiplicación, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues obviamente no tengo yo más que este total, pero por ejemplo, si tuviera el subtotal e impuestos, por ejemplo, o algún número que yo quisiera multiplicar por este total, simplemente tengo que seleccionar cuál es la fórmula, ¿no? Aquí ya me sale el campo de fórmula y le voy a decir cuál es el valor X y cuál es el valor Y que voy a sumar. En este caso, por ejemplo, me va a sumar los dos totales porque no tengo otro campo que sea o de moneda o de número, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los campos que me va a sumar y le puedo pedir que en el total, ¿no? Al final me muestre el total o que no me lo muestre, ¿no? Si yo le quito este check, no me va a mostrar el total. Si se lo coloco, me va a mostrar el total. Y simplemente yo ajusto donde necesite esta fórmula. Le voy a dar vista previa, ¿ok? Y aquí es donde está mi campo de fórmula. Si ven, yo le dejé aquí la etiqueta de fórmula y aquí ya me hizo la suma, pero esta etiqueta también la puedo cambiar. Voy a volver a la personalización y aquí yo me coloco en la parte de fórmula y me va a decir la etiqueta de columna. Yo le voy a decir, en lugar de fórmula, es la suma del total, por ejemplo, ¿no? Y puedo también eliminar decimales para redondear o dividirlo, ¿no? Y también puedo pedirle que me muestre negativos o que me los muestre, ya sea con el símbolo o que me los muestre, por ejemplo, entre paréntesis, o que no me muestre negativos y me muestre el valor absoluto, ¿de acuerdo? También le puedo decir que los negativos me los muestre en rojo. Por ejemplo, vamos a hacer... no, aquí no me va a salir ningún negativo, pero bueno, puedo mostrarlos también en rojo. Eso por el lado de la parte de la configuración de la visualización, ¿no? Pero aquí también tenemos la parte de filtros. Estos filtros, a diferencia de las búsquedas que vamos a ver ahorita, nos sirven de dos formas. Uno es el criterio y la otra es el filtro. ¿A qué me refiero? Un criterio dentro de nuestros reportes y búsquedas, digamos que es un parámetro específico que no voy a permitir que nadie me cambie. ¿Para qué? Para segmentar esa información. Por ejemplo, si ven aquí, me está poniendo, estoy colocando que quiero el filtro, digamos que el criterio, ¿no? De qué tipo de transacciones estoy contando, los cheques, los vendor bills, los créditos, ¿no? Estos son los tipos de transacción que estoy tomando y le digo que no lo muestre en el filtro de la región, es decir, que no lo muestre en el reporte. Esto quiere decir que lo estoy utilizando como criterio. Nadie lo va a poder cambiar.
A diferencia de este filtro. Este sí es un filtro, ¿por qué? Porque me lo va a mostrar dentro de mi región de filtros. Si bien yo le estoy ya segmentando y diciendo que me muestre por default, digámoslo así, la subsidiaria HQ, que es mi subsidiaria consolidadora, también estoy permitiendo que me muestre este campo dentro de los filtros, de tal forma que yo también puedo jugar con esta información, igual que el parámetro de fechas. Si yo quisiera agregar otro filtro, tengo que decidir desde dónde lo voy a hacer, desde los compras o desde el proveedor. Por ejemplo, dentro del proveedor, yo le voy a agregar la categoría. Le voy a colocar que de inicio me muestre, por ejemplo, todos los que sean distribuidores de vino, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también quiero que me lo muestre en el área de filtros. No lo quiero solo como criterio, sino como filtros. Si yo quisiera eliminar esto, simplemente le voy a dar clic en esta cruz, para que me elimine este filtro. Una vez que yo lo tengo, voy a irme a mi vista previa. Y bueno, aquí me está diciendo que no tengo ningún proveedor con esta categoría en esa subsidiaria. A ver, vamos a buscar en otra, a ver si tengo alguno, ¿no? Vamos a buscar en esta. Le voy a dar a actualizar y me dice que no, que tampoco tengo ninguno. Bueno, voy entonces a pedirle que me muestre todos. Y le digo ok. Le voy a dar a actualizar. Y ya me va a estar trayendo la información, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos jugar y aquí si ven no me trae el tipo de transacción. ¿Por qué? Porque lo estamos usando como criterio, no como un filtro que yo vaya a permitir o que yo vaya a jugar después con él, ¿no? Voy a regresar a mi personalización. Ya vieron que además es súper útil tener esta parte de la vista previa para yo ir corroborando que la información me está quedando como yo quiero, ¿no? Y aquí en la parte de orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ordenar la información, ya sea por nombre o por fecha, ¿no? Puede ser descendente o ascendente, ¿no? Si yo quiero un orden específico, por ejemplo, por orden alfabético, por la última fecha de compra, yo puedo aquí colocar el orden. Y la parte más importante para todos nosotros que tenemos que segmentar esta información va a ser la parte de más opciones, porque aquí es donde le vamos a decir, por ejemplo, si queremos que nos muestre símbolos de moneda, si me va a mostrar ceros o no, y la parte de la audiencia. ¿A quién le voy a permitir ver este reporte? Yo puedo seleccionar todos los roles, por ejemplo, ¿no? Y permitirle verlos a todos. Yo puedo seleccionar hasta empleados, ¿no? Solo, no sé, por ejemplo, solo Betty y yo lo vamos a poder ver, ¿no? Yo, obviamente, porque soy la que lo está creando, soy la dueña de este reporte, y Betty porque yo le estoy dando permisos. Esta parte también vamos a poder mostrársela a nuestros Advanced Partners. Si nosotros tenemos socios dentro de nuestro sistema o socios de negocio que estén teniendo acceso, también vamos a poder segmentarles los reportes o generarles reportes, ¿de acuerdo? Igual que, por ejemplo, podemos tener grupos, ¿no? Donde yo tengo todos los empleados que son de packing, ¿no? Y en lugar de ir seleccionando uno por uno, yo puedo seleccionar que todos los que están dentro del grupo de packing van a poder ver mi reporte, al igual que también segmentarlo por departamentos y por subsidiarias. Si yo tengo varias empresas y solo quiero que esto lo vea mi empresa consolidadora, pues la selecciono. Ahorita le voy a colocar que yo le voy a permitir a todos ver mi reporte y además le voy a decir si voy a dejarlos editar o no. Aquí es para ver, aquí es para editar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo esto, aquí importante, se me olvidó,
Como lo estamos haciendo desde la parte de un reporte natural del sistema, automáticamente me va a decir personalizado detalle de compra de proveedor, pero yo le voy a cambiar este nombre, le voy a poner detalle por proveedor, Elisa, por ejemplo, y este va a ser el nombre de mi reporte. Yo le voy a dar guardar, ahora sí, porque ya tengo toda la información y ya generé mi reporte, ¿de acuerdo? En esta parte, si yo regreso al resumen, voy a ver exactamente el mismo resumen que tengo. Sin embargo, si yo me voy al detalle, ya me va a aparecer mi detalle que tenía. Ahora, acá en informes, informes guardados o informes recientes, voy a también tener, así como tenemos acá nuestros registros recientes, voy a tener todos los informes que yo he revisado o que he visitado, ¿no? Y también los que he creado, ¿no? Entonces, aquí voy a tener el detalle de mi reporte. Dentro de la parte de exportación, pues aquí vamos a tener la parte de exportar a Excel, a PDF, a CSV, a Word. Y algo súper importante, vamos a ver, que a mí me gusta mostrar, es que no en todas las herramientas, no en todos los RPs tenemos esta parte que nos permite abrir este reporte de manera ordenada para poder seguir trabajando con él. En realidad, ¿no? Muchas veces estos reportes, acá está. Estos reportes nos bajan como con símbolos o con algo así. Aquí en NetSuite no, aquí tal cual lo tengo yo dentro del Excel, me va a bajar de tal forma que yo puedo también seguir jugando con esta información. Si yo necesito un reporte de X y Y y no lo logro del sistema, yo lo que puedo hacer es bajar esos a Excel y trabajarlo, ¿no? También nos va a permitir eso nuestra herramienta. Y la parte de impresión o envío por correo, yo aquí puedo enviárselo directamente, ¿no? A quién se lo quiero enviar, si se lo voy a copiar a alguien más. Puede también ser, por ejemplo, un cliente, ¿no? Si es un estado de cuenta. Yo puedo enviarle con plantilla, ¿no? Puedo enviarle esta parte de el mensaje de revisa por favor este reporte, por ejemplo. Si también quiero adjuntarle algún archivo, yo puedo enviarlo así por correo electrónico, pero también tengo esta parte que es la parte de la programación de mi reporte. Si este reporte lo necesito que todos lo vean el lunes por la mañana, porque el lunes por la tarde siempre tenemos una junta para evaluar, por ejemplo, a los proveedores o para evaluar, no sé, la parte contable, alguna parte de la balanza que quiero que le llegue todos los lunes no sé, al contralor, por ejemplo. Entonces, desde aquí yo puedo también agregar a cuáles son los destinatarios que le voy a estar programando y cuándo son las fechas que yo quiero que le llegue. Por ejemplo, hoy lo estoy programando el día de hoy. ¿Entre qué hora y qué hora quiero que llegue? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que llegue a la 1 de la tarde. Ajá. Y yo puedo además pedirle que se programe constante, ¿no? Todos los lunes, diario, mensual, anual, si es los martes, si es los lunes, cuándo comienza y cuándo termina, porque tal vez esta junta solo es por este mes, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Si no tengo fecha de finalización y siempre quiero que se mande, yo lo voy a colocar aquí, ¿no? Y tenemos exactamente lo mismo, el mensaje y los archivos adjuntos. Lo único es que aquí lo vamos a programar y una vez que esté programado, a la 1 de la tarde le va a llegar a todos los destinatarios que yo asigne todos los martes, por ejemplo, ¿no? Por ahora. O puedo cambiarlo a lunes o que también les llegue el sábado, ¿no? Así lunes y sábado, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, pues eso por el lado de los informes ya me colgué un poquito. Ahora vámonos a la parte de las búsquedas. Dentro de todas las búsquedas, dentro de todos nuestros registros, vamos a tener esta parte
que es la parte donde nos va a mostrar todos los registros que nosotros hemos generado. Algo también padre que a mí me gusta o importante es esta parte del editar. Normalmente siempre viene apagado y también, de nuevo, va a depender de los permisos que tengamos en el rol. Y también va a depender del tipo de transacción o registro que nosotros estemos. Por ejemplo, si yo estoy en una orden de compra, en una búsqueda o algún registro de orden de venta, orden de compra, factura, y yo lo tengo a nivel de línea, no a nivel de header. Entonces, esta parte del inline editing o del editar en línea, no me va a permitir utilizarla. También va a depender de cuáles son los campos. Por ejemplo, si yo lo prendo, van a ver que junto a mi campo va a haber un lapicito. Ese lapicito quiere decir que este campo yo lo voy a poder editar desde aquí. Por ejemplo, yo sé que este es un error. ABC Tank Co. no tiene la categoría de equipos de oficina, más bien es de drogas, ¿no? De farmacia. Entonces, yo desde aquí puedo hacer ese cambio, obviamente en el registro se queda guardado ese cambio y para todos que tengamos tranquilidad, aunque yo lo haga desde aquí en información del sistema, en cada uno de nuestros registros, recuerden, en ese chismoso, me va a mostrar que yo hice este cambio, ¿de acuerdo? Entonces, no es que por hacerlo desde aquí yo no vaya a ver que ese cambio fue realizado, ¿de acuerdo? Entonces, hay campos que me van a permitir cambiarlo y hay campos que no me permite cambiarlos desde aquí, pero bueno, hay muchas veces que si es, por ejemplo, el correo electrónico, lo tengo que actualizar, pues yo desde aquí puedo colocarlo sin tener que estar entrando al registro. Entonces, eso es algo, la verdad, que ayuda a facilitar la actualización, por ejemplo, de información, ¿no? Vamos ahora yo estoy dentro de la parte de nuestros clientes. Esta es la vista general del cliente. Esta es la vista que me trae el sistema, donde además me muestra todos los campos que yo tengo dentro del sistema. Vamos a ir a personalizar esta vista para platicar un poquito de cómo personalizamos estas búsquedas. Y aquí vamos a ver esta parte de nuestra pantalla de configuración. De inicio, me va a mostrar únicamente la parte de resultados y filtros, digamos, una edición rápida. Sin embargo, todos vamos a tener este botón que dice más opciones, que ya me va a desplegar todas las opciones que yo tengo para editar esta búsqueda. Es una edición ya más completa, ¿de acuerdo? Igual, como lo estoy haciendo desde una vista o una búsqueda que es natural del sistema, automáticamente me va a poner personalizado y aquí no me dice guardar como porque siempre lo guarda como. Solo si quiero modificar una que ya tenga, ¿no? Que ya haya sido personalizada, entonces me va a aparecer una flechita donde me va a decir guardar como para que yo no sobreescriba los reportes, ¿ok? Aquí le voy a poner, por ejemplo, demo Elisa y esta es mi búsqueda. También le vamos a decir si quiero que sea público o no. Y también aquí abajo en la parte de los roles, por ejemplo, en la parte de la audiencia, es que yo también le voy a decir si quiero que sea público, es decir, para todos. Si yo hago esto, vieron cómo se seleccionó todo. Pero si no es público, entonces yo puedo seleccionar cuáles son los roles a los que les voy a permitir entrar a mi reporte, también por departamento, subsidiaria, grupo, empleado y socio, ¿de acuerdo? Es la misma función que tenemos en los reportes de este lado. Aquí le voy a poner público y de este lado, ¿no? Vamos a tener además la posibilidad de poner esta búsqueda como recordatorio, ¿no? ¿Se acuerdan del dashboard principal? Aquí en mi dashboard tengo mis recordatorios. Si yo quiero hacer alguno, por ejemplo, este fue creado por mí, yo quiero algún recordatorio con respecto a esto, yo tengo que activar este checkbox, ¿ok? Para que me salga, para seleccionarlo como recordatorio. También lo puedo colocar como sublistas. ¿A qué me refiero? Cuando estamos dentro de una transacción, por ejemplo, dentro de un registro, por ejemplo, vamos a suponer que estamos dentro del registro de cliente y podemos ver, ¿no?
de este cliente, y déjenme irme a este cliente para que lo vean. Dentro de este cliente, si ven, yo tengo aquí la parte de ventas y tengo las oportunidades, las transacciones. Estos son lo que llamamos sublistas. Si yo quiero que este reporte que estoy haciendo se pueda ver dentro de mis registros de esta manera, entonces yo tengo que activar también este checkbox. Y obviamente la parte de mostrarlo en el menú para que me aparezca dentro de mis menús, ¿de acuerdo? Aquí voy a regresar y si ven, aquí sí tenemos diferenciada la parte de criterio y la parte de filtros, a diferencia de los reportes donde uno me servía para dos. Aquí en el criterio igual, lo que va a suceder es que como estoy en el registro del cliente, me va a aparecer todos los campos que yo tengo en el registro del cliente y hasta abajo vamos a encontrar las tablas a las que tengo acceso. Por ejemplo, yo aquí tengo artículos comprados y estas que tienen el puntito son las tablas a las que tenemos acceso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo de criterio, pues nada más quiero que el tipo, ¿no? Ahí, ya me fui para abajo. Vamos a buscarlo por acá. Yo quiero que el tipo de mi registro sea cliente, ¿no? O, por ejemplo, el tipo de cliente. Es más, vamos a usar la categoría. Yo quiero que la categoría sea ninguno de ninguno. Todos aquellos que no tengan categoría, que no se me muestren. Esto no me va a aparecer como filtro. Esto es el criterio que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Acá en los resultados vamos a ver todas las columnas que tenemos. Como les decía que esta es natural del sistema, me va a traer todos los campos que yo tengo. Así que yo puedo eliminar todo y agregarlo uno a uno. O yo puedo irme por aquí, seleccionar y decir, este no lo quiero, este no lo quiero, este no me importa, este no lo quiero, 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 no lo quiero. ¿Listo? Entonces yo puedo ir eliminando toda esta parte. Y además, aquí también tenemos estos botones. En lugar de moverlo a la derecha o a la izquierda, lo vamos a mover hacia arriba o hacia abajo. O simplemente yo me coloco en los puntitos que tengo aquí del lado izquierdo y lo puedo arrastrar hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? De esa forma podemos ir revisando esta parte. Puedo ir agregando, igual, por ejemplo, vamos a ver de la gente, que en este caso es mi socio, mis partners, ¿no? Yo quiero que me muestre, por ejemplo, la categoría de la gente o quiero que me muestre de la parte de la gente el nombre, ¿no? Este es el campo principal. Y quiero también que me muestre de la parte del agente el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Cuando la información viene de una tabla anidada, vamos a encontrar que viene con estos dos puntitos. Esto quiere decir que no es del registro principal donde estoy o de la transacción, sino que lo estoy jalando de una tabla externa, ¿no? Igual como lo teníamos en los reportes, yo voy a tener esta parte de vista previa donde le puedo dar clic y puedo ver cómo va quedando mi búsqueda, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el agente, la categoría, el correo electrónico, ¿no? Y si ven, tengo 11,190 registros, a diferencia de los 7,000 que yo tenía antes de ponerle este criterio, ¿ok? Todos los 1,190 son porque tienen una categoría, ¿de acuerdo? De todas formas, estos mismos criterios yo los puedo colocar aquí en filtros disponibles. Estos son los filtros que yo tengo, yo puedo irlo modificando. Y también, aun cuando yo lo estoy poniendo como criterio, que es lo que me va a tomar el sistema por default, yo también puedo decirle que me lo muestre en el filtro de la región para que pueda yo jugar con esta información. Y además, aquí me va a dar la opción de que sea múltiple, no solo ir seleccionando uno a uno, sino que me deje seleccionar varias categorías para jugar con ese filtro.
¿de acuerdo? Algo que me encanta a mí de esta parte de las búsquedas es que vamos a tener ese resaltado que estábamos platicando. Por ejemplo, voy a decirle que de la categoría, todos aquellos que sean individual, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar a establecer, esta es la condición a la que me va a respetar o me va a resaltar mi información. Yo le puedo poner una imagen. Todos aquellos que tengan una flecha roja o sea, hacia la derecha, por ejemplo, tengo varios, tengo un indicador, tengo bolas de fuego, tengo, no sé, colorcitos, etcétera, ¿no? Una X. Y también puedo cambiar el color del texto, vamos a ponerlo blanco, y el color del fondo lo voy a poner negro. Puedo también, por ejemplo, resaltarlo en negritas, ¿ok? Entonces, puedo poner tantas condiciones como se necesiten. Entonces, todas aquellas que sean individual me van a aparecer así. Sin embargo, también quiero que todos aquellos que sean, por ejemplo, de drugs and sundries, ¿no? De la parte farmacéutica, que me aparezca un signo de dólar porque esos son los que me dan más dinero, por ejemplo, y que el fondo, la letra sea negra, pero el fondo sea amarillo, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar a agregar y voy a poder ir viendo cómo se va viendo esta información, bajo mi vista previa, ¿ok? Aquí ya me sale amarillo y aquí ya me sale blanco en negritas y además con mi bolita de fuego del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona mucho más visual, entonces a mí me permite muchísimo mejor, ¿no? Ver esta parte así que solo ver la información, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, pues tengo la selección múltiple. Yo puedo decirle, a ver, muéstrame todos estos, a ver qué tengo. Y cuando yo lo selecciono, automáticamente se me va a hacer refresh en la pantalla y me dice que tengo 2,374, ¿de acuerdo? Si yo le digo, por ejemplo, cuántos son de drugs and sundries, vamos a ver que tengo 3,000. ¿Qué tal? Y entonces aquí me va a aparecer la categoría. ¿Por qué? Porque la categoría las tengo en varios lugares, ¿de acuerdo? Entonces, así es como yo voy seleccionando, ¿no? O voy jugando con la información. Y con la parte de los resaltados. Estos criterios, ¿no? Me van a permitir jugar con eso. Ahora, así como tengo la parte del drill down y el resumen dentro de los reportes, también lo voy a tener de la parte de las búsquedas, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Y aquí para estos fines siempre normalmente agrego el ID interno. ¿Cómo voy a hacer eso? Porque aquí tengo la parte de tipo de resumen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo voy a querer que me agrupe o que me haga un recuento, que me sume o que me muestre el mínimo, el máximo o el promedio de aquello que yo voy a agrupar. Por ejemplo, yo le voy a decir que me agrupe, por ejemplo, por categorías. Quiero que me agrupe las categorías y que me cuente cuántas son, ¿no? ¿Qué es el ID interno? Recuerden que el ID interno es como ese número que le da el sistema cuando nosotros creamos cualquier registro, transacción, etcétera, ¿no? Entonces, ese es único. Si yo le digo recuento, lo que va a hacer es que en el registro, por ejemplo, los clientes, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Lo que va a hacer es sumarme cuántos clientes tengo en esta categoría, ¿no? De esta forma vamos a poder utilizar esa agrupación y ese drill down. Vamos a ir a la vista previa para que vean cómo se ve. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿cuántos no tienen categoría? 1992. ¿Cuántos son de computadoras? 5. ¿Cuántos son corporativos? 99. Y así me va a mostrar que en total tengo 3,178, ¿de acuerdo? Y cada una de las categorías que tengo, ¿de acuerdo? Les decía que es esta parte del drill down. Si bien no se ve como el reporte que veíamos, así como la escalerita, aquí yo, por ejemplo, puedo darle clic en Electronics and Parts y yo voy a ver cuáles son esos clientes que tienen esta categoría. Y aquí me van a aparecer los 228.
Entonces, si yo ya estoy revisando esta parte, bueno, le voy a dar volver al resumen y aquí entonces me va a mostrar esa agrupación. Pero recuerden que además habíamos puesto criterios, ¿no? Esos criterios de, por ejemplo, si era de drugs and tururú, que ya no encuentro por aquí, pero, por ejemplo, tenía los individuales. Si yo le doy clic, me va a respetar ese criterio en la parte del detalle. ¿Por qué? Porque el resaltado lo puse en la parte del detalle. Sin embargo, también lo podemos poner en la parte del resumen. Y voy a volver al resumen y voy a volver a mis criterios, porque aquí en la parte del resaltado yo tengo esta parte que es, digamos que el drill down, ¿no? La parte del detalle. Pero aquí en el resaltado me dice resumen. Si yo estoy haciendo un resumen, es decir, esta parte que estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, yo aquí en el resaltado puedo también ponerle esas condiciones, ¿no? Si, por ejemplo, y también además podemos poner, por ejemplo, fórmulas, ¿no? Si es mayor que 10, si es mayor que 100, etcétera, ¿no? Funciona exactamente igual. Y hablando de fórmulas, así como teníamos la fórmula en el reporte, la verdad es que a mí me gusta un poco más la parte de las búsquedas, les decía, porque tenemos un poco más de juego con la información. Por ejemplo, yo voy a tener no solo la fórmula que nos mostraba ya de sumar, restar, multiplicar, aquí voy a tener, por ejemplo, fórmulas de fechas, horas, monedas, numéricas, porcentaje y de texto. Si, por ejemplo, una fórmula súper sencilla, si el nombre empieza con A, entonces que diga bonito, por ejemplo, ¿no? Toda esa parte, ¿no? La voy a configurar aquí bajo el campo de fórmulas, le voy a dar clic a esta flechita y me va a abrir mi pantalla de la fórmula. Para todos aquellos que saben SQL, pues aquí tenemos ya las diferentes, ¿no? Aquí yo voy a, por ejemplo, buscar la de if then else, ¿no? O tengo también, por ejemplo, la parte del conteo, tengo la parte de el largo, por ejemplo, que me muestre el largo de el nombre. Y aquí, por ejemplo, esta parte de char es donde iría el campo. Si yo no me sé el ID del campo, no pasa nada. Aquí lo busco, por ejemplo, vamos a buscar el agente y me va a traer el ID, ¿ok? Entonces, yo voy a dejar que me cuente, por ejemplo, el largo del partner, por decir algo, ¿no? Entonces, todas estas descripciones de funciones las van a poder encontrar también en la parte de Suite Answers, ¿no? Y aquí vamos a poner establecer. Yo le voy a dar vista previa y vamos a ver qué pasa. No me va a aparecer, ¿por qué? Porque estoy en el resumen. Sin embargo, me voy a ir a la parte del detalle y aquí ya me debe de aparecer mi campo de fórmula y me está diciendo que Jasper Supply tiene 13 caracteres, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo estar jugando también con esas fórmulas dentro de mi búsqueda. Voy a volver a los criterios y estoy volando como corriendo porque ya me estoy comiendo todo el tiempo posible, pero me quería que les quedara como claro. Algo también importante es que estas búsquedas las podemos poner, por ejemplo, predeterminadas, preferidas para cada uno de los roles. Yo quiero que mis representantes de ventas, aquí voy a tener la lista de todos los roles que yo tengo configurados dentro de mi sistema, y si yo quiero que mi representante de ventas, por ejemplo, el administrador, tenga este formulario o esta vista preferida, como resultado de búsqueda, como sublista, como panel de control, como lista, yo voy a ir marcando para que este sea el primero que les aparece. Así también como tenemos la programación de los reportes, la vamos a tener dentro de nuestras búsquedas. Y lo que les decía es que además aquí vamos a poder manejar las alertas cuando uno de los registros se haya cambiado o se haya actualizado. Si hay un cliente nuevo, por ejemplo, y yo quiero saberlo, yo puedo marcar esta casilla de tal forma que cada vez que haya un nuevo registro se actualice, me mande esta vista por correo diciéndome cuál fue el que cambió o agregó. Igual que lo puedo como configurar
por programación, ¿no? Yo lo puedo mandar todos los lunes. Si es por programa, aquí se me activa esta parte donde igual le puedo decir si es evento diario, semanal, etcétera. Aquí, si yo voy a manejarlo por la parte campos que se han cambiado, creados, yo le voy a poner aquí cuando el campo, categoría, por ejemplo, ¿no? Voy a buscar categoría, haya cambiado, ¿no? Con un valor anterior es nulo y el valor anterior es tal, entonces que me mande esa alerta por correo electrónico, ¿no? Aquí le voy a poner quiénes son los que van a estar recibiendo, ¿no? Cuál es la información que van a estar recibiendo y aquí quiénes son los que van a estar recibiendo esta búsqueda, ¿de acuerdo? Importante, dentro de todos nuestros registros vamos a tener el historial de auditoría. Esto quiere decir que voy a ver quién me cambió mi búsqueda, porque además no crean que no me ha pasado, que ya tenemos todo el trabajo hecho, ya tengo, y de pronto ya no está, no la encuentro, la encontré porque alguien me la cambió. Le cambió el nombre, le cambió tal, aquí lo voy a poder ver, igual que en todos nuestros registros, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya me comí todo el tiempo posible, nada más como parte importante, ¿no? Si recuerdan, habíamos marcado nuestra búsqueda como recordatorios y como parte del dashboard. Entonces, yo aquí le puedo decir configurar y voy a buscar demo Elisa, aquí me aparece, le voy a dar guardar y ya me va a aparecer con el registro, ¿no? Con los recordatorios que yo necesite bajo los criterios que yo puse, al igual que desde la parte de personalizar tenemos la parte de búsquedas personalizadas, donde yo aquí le voy a dar configurar y voy a buscar este reporte que yo acabo de hacer con los tamaños que yo requiero, etcétera, y le voy a dar guardar para que me traiga esa información. Como hicimos la agrupación, pues sí pueden ver, yo lo tengo aquí agrupado, ¿no? Lo que me muestra en el dashboard es la agrupación. Si yo le doy clic aquí, me va a mandar al detalle, ¿de acuerdo? Puedo volver al resumen desde aquí y seguir trabajando. Pues ya me comí todo el tiempo, no sé si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Arturo Rangel tiene una duda. Platícame, Arturo. No te escuchas, Arturo. Si gustas colocar tu duda en el chat, con gusto la leemos. ¿Nadie? Ahí, Elisa, no sé si ya me escuches. Ya te escucho, Arturo. ¿Cómo estás? Ahora ya no te escucho. Estás en mute, Arturo. Ling, en lo que Arturo nos contesta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, gracias. Respecto a los reportes que podemos tener de manera conjunta por varias compañías, ¿cómo podemos definir en una moneda u otra para verlo? Es decir, que pueda yo pedirlo tanto en una moneda como en otra para que pueda ver la información, digamos, unificada. Ah, ok, bueno, ahí es un tema. Acuérdate que dentro del sistema siempre nos va a mostrar, por ejemplo, si tenemos una transacción en pesos, ¿no? Siempre nos va a dar la opción de ver la moneda extranjera. Ahora, esta parte la vamos a manejar más que como criterio, como filtro, ¿ok? Dentro de toda la parte de transacciones vamos a encontrar la parte de la moneda. Ahí vamos a seleccionarlo como filtro de tal forma que tú puedas estar jugando
con pesos y dólares. Si quieres link, en un ratito te busco y podemos ver esa parte. Correcto, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? Qué bárbara, fui súper clara, me encanta. Ah, sí, bueno, ya dice, Arturo dice, ¿sabes si podemos programar para que la consulta se genere de manera automática? Ay, ¿a qué te refieres con consulta? Para que lo veas, o sea, para que, no sé. A ver si ahorita escribe algo. Sí, no, porque ya sé que todos tienen que seguir con... estas consultas que generamos o informes, que se generen de manera automática. Una vez que tú las guardas, ¿ok? Esa búsqueda, ese reporte va a estar siempre dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo me fui a la luna, ¿no? Estoy trabajando, estoy haciendo mis oportunidades, todo lo que yo tenga que hacer, mis facturas, pero quiero, por ejemplo, revisar el reporte. Yo me puedo ir directamente a la parte de clientes o donde la tenga y aquí me va a aparecer la búsqueda que hice con respecto a los clientes. Entonces, esta parte es la que te decía, si lo configuramos por rol, automáticamente lo van a ver. También tenemos esta parte de atajos. Yo puedo, por ejemplo, aquí agregar los atajos, le voy a poner demo Elisa para saber de qué estoy hablando y le voy a decir guardar. Si yo quiero consultar esta información, le voy a dar, vamos a darle refresh para que se actualice, voy a darle aquí a demo Elisa para que siempre me salga. Entonces, esta parte de digamos que las consultas programadas, en realidad la programación es para que te llegue por correo y tú puedas entrar a ver esa parte por ese tema. Siempre que tú consultes o que necesites consultar, pues la podemos ver desde nuestros atajos, desde nuestra lista, configurado desde los roles o también desde la parte de nuestros dashboards. No sé si con eso te contesté, Arturo. Pero si queremos que se genere en un horario establecido, eso se puede en NetSuite. Recuerda que en NetSuite siempre vamos a tener la información en tiempo real, entonces siempre se va a estar generando cuando tú la consultas con la última información. Digamos que no es como que en NetSuite podamos decirle a las 3 de la tarde, muéstrale este reporte a todos los que estén en NetSuite. No, tú tienes que entrar a verlo, ¿no? Por ejemplo, a las 7 de la noche mandarlo por correo. Esto sí se puede, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos, no? Podemos programar esas búsquedas, esos reportes y lo puedo programar a la 1 de la mañana, 7 de la noche, 10 de la noche, la hora que yo necesite o que yo quiera. Y efectivamente viene adjunto tanto la liga para que tú entres a NetSuite como el PDF o el Excel, ¿ok? Entonces, esa parte sí. Ahora, Arturo, si quieres verlo dentro del sistema, pues siempre tienes que tú generar esa búsqueda, es decir, ir a verla, ¿no? Ya la guardaste, no la tienes que crear cada vez que quieras ver la información, no tienes que crearla, ya se queda guardada, simplemente tú vas a consultarla, ¿ok? Patrick, ¿te contesté? Hice como una mezcla de Arturo Patrick. Sí. Listo, pues bueno, ya no quiero quitarles más tiempo. Yo sé que ya me pasé de la hora, pero este tema me encanta, me apasiona, así que tal vez hagamos otro con un poquito más de detalle, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, gracias Arturo, gracias Patrick, la pueden mandar, con gusto la contestamos por correo.
Y pues les agradeceré que me ayuden a contestar la encuesta de esta capacitación, este webinar que dimos, ¿no? Y pues ahí también vienen temas sugeridos para que ustedes nos pongan como que de qué les gustaría que habláramos, si quieren, por ejemplo, que ahondemos mucho más en alguno de los puntos, con mucho gusto nos lo hacen saber. No me queda más que agradecerles el tiempo, que agradecerles pues su asistencia, que hayan estado con nosotros y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eli. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. 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 Gracias, buen día. Buen día.